seno. Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación del presidente de la Confederación de Unidad Sindical, mi amigo Pepe Abreu. Pepe, bienvenido al espacio. ¿Cómo está Willy? ¿Cómo está todo? No, yo no estoy muy bien, ¿no? Tú estás bien, porque en este país como que todo marcha patas arriba. Patas arriba, sí. Una buena frase de Eduardo Galeano, ¿acuerdas? Sí. La sociedad marchando patas arriba. Sí, yo pienso, ¿verdad?, que de una u otra forma, habrá que abocarse a soluciones, porque si el país sigue un sendero de camino, ¿verdad?, por el que va, puede haber explosiones sociales. Y sería importante que la clase política, dirigente, por ejemplo, y la misma sector económico, como decía ahorita, Sí, tome ese asunto en serio, para evitar repeticiones de hechos que se han dado en otros países. ¿Cómo le ha caído a la Confederación y en términos generales a los sindicatos del país el anuncio ese económico de que el primer trimestre del año hubo una inflación del 5 punto y pico %? ¿Cómo cae eso, Pepe? Sí, es una comprobación de lo que nosotros habíamos demandando. Recuerdo cuando yo estuve aquí, que estábamos en la discusión sobre el tema del salario y habíamos llegado a un acuerdo del 20% con el sector empresarial privado. Y nosotros decíamos que el tema es que eso que se consiguió, o sea, tú consigues unos pesos más, pero son absorbidos inmediatamente por la inflación, porque hay un ingrediente que está puesto ahí, es el ingrediente combustible subiendo. Esos combustibles subiendo disparan absolutamente todo. Y la devaluación. Y la devaluación, acompañando la devaluación, y en realidad la inflación real no es esa. Es más. Es una devaluación estadística, sí, del banco, pero cuando usted va a la práctica, Willy, y a lo que la gente consume más, que no es un traje, no es una camisa, una camisa dura un tiempo y la gente la lava, te la pone, unos zapatos, no. La gente va al consumo de alimentos y precisamente eso es lo que más se mueve, ¿verdad? Lo que más sube. Y por eso la inflación siempre es mayor. Y cuando la gente le hablan de índice de 4, de 5, lo que hace es que se burla de eso, porque en definitiva lo que está sintiendo es mucho más. Pero eso es solo en el primer trimestre, ¿verdad? Así es. Pero aquí no hay aumento de salario desde el 2006. Especialmente el sector público mantiene un estancamiento salarial en el que solo los sectores que tienen capacidad de presión, como maestros, médicos, enfermeras, sí, pero dalo por hecho que el sector público es el que es el mayor mercado para los trabajadores. Exacto. Entonces, si no lo aumentan, sí, la mayoría de los trabajadores no aumentan. Es el mayor empleador, así como dice, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, uno analiza el tema de los pensionados, Willy, que es un tema duro. Que parte el alma. Tú ves un trabajador, ¿verdad?, ya retirado, con 5.117 pesos. Calcula eso y dice, bueno, estos son como 167 pesos diarios. Uno pregunta, ¿qué se hace con eso? Va al Ventorrillo, va al supermercado, no puede ir prácticamente a ningún sitio. No es un consumidor, no puede comprar, darle respuesta al tema ni de su medicina, por ejemplo. No. Que es el momento que más la necesita, ¿entiendes? Cuando está en la etapa de pensión. Es un asunto que hay que revisar, pero urgente aquí en este país. Y que no se pone en los presupuestos, ni lo pone el Ejecutivo, y el Legislativo recibe el presupuesto y no se preocupa por temas así. El tema fundamental de ustedes en estos días es ese. El tema fundamental nuestro es ese, y sigue siendo el Código Laboral, sigue siendo la seguridad social también, la ley de seguridad social. El tema salarial y de pensiones, y ese tema del código y las amenazas contra el código, ¿verdad? Háblame un poquito de eso, del código. Mire, por ejemplo, ahora, nosotros nos estamos reuniendo todos los jueves, precisamente hoy, siempre que yo vengo aquí casi coincide con la reunión en el escenario del Ministerio de Trabajo para la discusión del código. Ahorita a las 3 estaremos allá. El doctor Rafael Albuquerque, que es el asesor nuestro, como sabe, ¿verdad? Sí. La doctora Maribel Batista, la delegación sindical. Nos reuniremos porque ahora... ¿Pero ustedes solos?
¿O con el con ministro? Con los empresarios. ¿Y el más ministro? El ministro nunca está. Eso hay que decir. Es que el ministro tiene otro gusto. Washington González es un el gozador, que el ministro. representa. El ministro está... En un restaurante debe estar por ahí tirando trago. Bueno, si usted lo ve, es dichoso, ¿verdad? Si lo ve, si logra verlo. Ajá. Entonces, ¿quién está siempre ahí en Washington? Entiendo que el viceministro. Y nos vamos a juntar para continuar revisando los articulados del código, que básicamente son de forma, porque lo de fondo, la divergencia y la distancia son enormes, ¿verdad? En 4 o 3 años nosotros no hemos variado nuestras posiciones, porque son asuntos que lógicamente los trabajadores no están de acuerdo que se cedan, cesantía, los contratos de trabajo y otros derechos que para los trabajadores son irrenunciables, ¿me entiendes? Que no lo van a variar. Entonces, en ese orden, estamos ahora tratando de darle salida a lo que son menos complicados y dejar para posterior lo más difíciles. En seguridad social, Willy Paz, nosotros lo que estamos proponiendo es un anteproyecto de modificación a la ley. 1 de mayo, ahora que celebramos ahora, conmemoramos ahora en el Club Mauricio Báez el 132 aniversario de aquella gesta de Chicago. Entonces ahí nosotros aprovechamos entonces para proponerle a legisladores, ahí fueron diputados, fueron senadores, un anteproyecto de modificación a la ley de seguridad social, en salud, en pensiones, en riesgos laborales y en los regímenes especiales. Esos senadores que asistieron ahí, diputados, se comprometieron a que ellos iban a asumir el tema del proyecto. Hay que recordar que en febrero del 2017 el gobierno amagó con presentar un proyecto. La presión que le hicieron los sectores económicos de poder hizo que no se atreviera a hacerlo, lo guardó. Entonces, como el gobierno no lo hizo, los empresarios no lo van a hacer, nosotros entendemos que a nosotros nos corresponde, ¿verdad?, presentarlo. Ahí cada quien tiene que cumplir con su deber. El legislador tiene un papel de representación, debe ejercerlo y es una buena oportunidad para hacerlo. Ese anteproyecto, la esencia de él, ¿qué busca? Esencia de él. Buscamos en salud, Willy Paz, resolver el tema referido a que la gente no se le excluyan procedimientos médicos, que la gente necesita respuesta. No es posible que tú me digas que hay un trasplante de hígado de una persona, un trasplante de riñón, un tratamiento de una enfermedad crónica y que este procedimiento usted no lo puede tener porque no lo cubre, por ejemplo, el seguro médico, y que si usted no tiene un seguro médico premium y aún teniendo un seguro médico premium, tendría que, como quiera, un gasto de bolsillo enorme para poder cubrir una enfermedad así. Entonces, ¿de qué nos sirve el sistema? Otro tema, ese es referido, por ejemplo, ¿hasta qué grado abarca el sistema de seguridad social a la familia? Estamos planteando que sea por lo menos hasta el 3er grado de consanguinidad, porque ahora no es difícil hasta que, por ejemplo, los padres de los afiliados al sistema puedan ser parte. Sí. Las ARS no lo quieren aceptar por el tema de la edad, alegando que salen costosos porque necesitan más consulta médica, etcétera, etcétera. Un sistema de salud tiene que tener capacidad de dar respuesta a quien más lo necesita, y quien más lo necesita no es el más joven, es precisamente el que tiene más edad. Claro. Bueno, otro tema, Willy Paz, que tenemos que ver ahí es medicamentos. Ok, ¿cuáles son en definitiva los medicamentos a que la gente tiene derecho? Ahí te dicen, usted tiene derecho a 8,000 pesos al año, pero esta fórmula no es abarcada, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Entonces usted tiene que adivinar y saber cuáles son las fórmulas a las que usted puede acceder con ese porcentaje. Uno no puede seguir así. Hay que entender que si una persona necesita un medicamento y tiene una cobertura de 8,000 pesos, que tampoco es nada, por lo menos debe ser de los medicamentos que necesite. Usted no debe inventarse el tema de la forma para excluirlo. Otro tema, Willy, todos los trabajadores informales que son de régimen contributivo subsidiado están también excluidos. ¿Entiendes? Hay gente que puede poner un porcentaje. Yo digo, un taxista puede poner algo para su salud.
y su pensión y su riesgo laboral. Pero entonces la ley no le crea la facilidad para incorporar a ese tipo de trabajador, que es por cuenta propia. Pero ese tipo de trabajador, Willy, ya es más inclusive que el formar. Entonces, eso quiere decir que estamos dejando un gran rango de personas que la sociedad va acumulando una deuda social con ellos. Cuando le llegue una enfermedad, un riesgo laboral o la vejez, entonces va a tener el Estado que darle respuesta. Otro tema, Willy, se refiere al tema grande de la pensión y el tema de la AFP. 500.000 millones acumulados, 300.000 millones ganados por las AFP en el proceso. Futuro de las pensiones, incierto. ¿Cuál va a ser la tasa de reemplazo de estos jóvenes de hoy que serán los que tendrán la edad mía mañana? ¿Qué pasará? En el 2028, 2033, esos jóvenes ya comenzarán a ir a buscar pensiones. Y cuando vayan, ¿qué les va a tocar? Usted tiene una tasa de retorno de 22%, o una tasa de retorno como mucho de 25%. Usted va a ser una especie de miserable, ¿entiende? Que en su retiro no va a tener prácticamente cobertura. Entonces, ¿qué consideramos nosotros? Que ahora estamos a tiempo y el gobierno especialmente, el gobierno, el que venga, los que vengan, quienes sean, tienen que tomar en cuenta que en esa fecha que se ve aparentemente remota, el gobierno que esté le va a caer encima todo ese déficit y va a tener como Estado que cubrir la falta entonces de un sistema que está en este momento solo sirviendo al sector financiero. Entonces, Willy Paz, es tiempo de que nos dediquemos a resolver problemas de ese tipo y no esperemos que los acontecimientos se desaten, se desarrollen como pasó en Nicaragua o como ha pasado en Chile, etcétera, etcétera. En el caso de los fondos de pensiones, las ganancias de las AFP son excesivas. ¿Qué ustedes plantean? Y nosotros decimos lo siguiente, mire, la palabra exacta es esa palabra, ganancia excesiva. Es como la mejor industria, la mejor empresa del mundo, esa, la más cómoda. ¿Qué decimos nosotros? Y la más cómoda porque no hay mucho esfuerzo, ¿verdad? Solamente ni a muchos empleados. La AFP no tienen oficina en ningún pueblo, o sea, en ningún pueblo del interior. Normalmente aquí, pertenecen a los bancos, ¿verdad? Aquí, y son todas conectadas a bancos, la mayoría, exceptuando la AFP romana, que está conectada a Central Romana, todas las demás son a bancos. Entonces, Willy, uno tiene que entender esto. Nosotros decimos que ese sistema de capitalización individual hay que variarlo por un sistema que nosotros le llamamos de 2 pilares. Nosotros decimos así, un pilar obligatorio al que todos los ciudadanos deben cotizar, rico, pobre, medio, deben cotizar. Ese sistema tiene que garantizar una tasa de reemplazo de por lo menos un 60%. O sea, que Willy Paz, el día que le llegue el retiro, que va a ser muy lejano porque todavía es un hombre joven, cuando le llegue, tenga acceso al 60% de lo que recibía cuando era empleado, por ejemplo. Pepe Abreu, igual. Esos muchachos que están aquí, lo mismo. Eso es garantizado de antemano. Otro pilar, entonces, de cotización voluntaria, que lo pueden manejar perfectamente las AFP. Ok. En ese pilar cotizarán aquellas personas que tienen más capacidad de aporte y que quieren una pensión, por ejemplo, más cómoda, superior quizá al resto del conjunto de los trabajadores y que tienen suficiente capacidad de ahorro para hacerlo. Es decir, no se lo vamos aportan más al sistema. No se lo vamos a impedir y tienen una pensión mayor, ¿entiendes? Sí. Entonces, ese pilar funcionará ya de una manera privada, capitalista, porque tú no puedes tampoco ignorarlo a ellos totalmente. Sí. Ok, hay que darle participación. Con eso nosotros creemos que inclusive se está protegiendo el propio sistema de AFP. Porque si se sigue, como decía, obteniendo ganancias excesivas y acumulando, un día lo que va a venir es una sublevación tipo Nicaragua o Chile. Pero si no llega a la sublevación, yo creo que es una forma hasta descarada de favorecer sectores. Es así. Entonces, esa forma descarada, ¿no entiendes? Uno piensa
que hasta ellos debe preocuparle esa forma. Y deben entender que para evitar lo peor después de una situación que se dé en cierto nivel que escapa de control, lo correcto es que ellos sean anuentes también a eso. Ya el asunto está ahí, se depositó en el Congreso, ya hay una comisión que se va a reunir bicameral. El lunes no han convocan también a los empresarios. Pensamos nosotros que quizá podemos comenzar una ruta que permita que de manera definitiva a esta ley le demos un giro, porque de verdad hasta ahora el sistema de seguridad social creado por esa ley 8701 no nos ha servido. Hay que decir que ese no era el proyecto nuestro. Nosotros teníamos el proyecto tripartito, que fue el proyecto que se elaboró cuando el doctor Albuquerque. Pero ¿y por qué ustedes se van a imponer ese proyecto? Hubo un tema ahí. Recordamos lo siguiente. El presidente Fernández el proyecto tripartito se presentó en el gobierno del presidente Fernández. El presidente Fernández recuerda que no tenía mayoría congresional. No, en el 98. En ese momento, que no tenía mayoría congresional. Entonces la mayoría congresional era del PRD en ese tiempo. Y el presidente del Senado era el ingeniero Ramón Albuquerque. Ramón Albuquerque. Acuérdese de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, de allá precisamente, de la zona suya. No, él no de ahí. Él se metió por ahí, bueno, pero entonces, él no de ahí. el señor, cuando nosotros le fuimos a entregar el proyecto tripartito, que era consensuado, que el presidente Fernández nos dijo, mire, nosotros ya tenemos un proyecto aquí, en el Senado, ya tenemos. Vamos a integrar parte del que ustedes tienen a este proyecto que tenemos aquí. Willy Paz ocurrió todo lo que no debió ocurrir. El proyecto tripartito fue dejado de lado, que era un proyecto más justo, por supuesto, menos costoso hasta para las mismas empresas, ¿entiendes? Sí. Porque consideraba a las empresas pequeñas y medianas, y se impuso vía congresional el proyecto. ¿De quién? Que habían consensuado un grupo de senadores con el sector financiero del país. Ese fue el que se impuso. De senadores de aquella vez del PRD. Del PRD, sí, que era mayoría congresional. Sí. Entonces, el nuestro, que había sido consensuado con el doctor Albuquerque, el doctor Fernández, ese fue bloqueado, apartado. Absolutamente de lado, porque era un proyecto que no tenía en cuenta o que no perseguía básicamente acumular ganancias desde el punto de vista de la salud, pues, para nadie, ni desde el punto de vista de la eso, pensión. tú me estás hablando del 96. Pedro. Así pasó. 96-2000. Pero estamos en el 2018, hay un presidente que se llama Danilo Medina, que es amigo tuyo. Y entonces, todo han pasado y nadie ha querido, porque cada vez que se intenta hay presiones y se cede a la presión. Es decir, que tú, esta tarde tú vas a discutir una cosa que tú vas sin incentivo. Se cede uno siente, Willy, ¿sabe qué? Como que uno va a cumplir con un deber, como con un deber pero no vas de hacer entusiasmado, la cosa, aunque no tenga el entusiasmo, porque sabe que hay poderes detrás que han logrado trastocar la posibilidad de que se avance. Pero uno dice, bueno, yo tengo como quiera la obligación por la demanda de los trabajadores. ¿A qué hora que tú tienes que estar? Esto es 3 de la tarde. ¿A dónde? ¿En Locamaima? No. Esto va a ser para el código a las 3 de la tarde aquí, en el Ministerio de Trabajo. Ajá. Lo de Seguridad Social va a ser el lunes en el Senado. Sí. A las 3 a las 10 de la mañana. Mira, Pepe, vamos a salirnos de los sindicatos. Yo quiero a Pepe el ciudadano, con mucha experiencia. ¿Cómo tú ves el desarrollo de esta gestión administrativa? Mira, uno, ¿verdad? Que tú sabes que nosotros hemos participado en política y participamos, ¿verdad? Que sí. Nosotros, por ejemplo, para hablarte así claro, yo fui un hombre de izquierda siempre. Del 90 para acá, entonces yo he apoyado los gobiernos del PLD, los candidatos del PLD. Los candidatos. Sí, lo que han pasado, es decir, no me meto nunca en el conflicto interno de los PLDistas, porque yo no estoy en el padrón de ellos. Pero sí he apoyado siempre las gestiones de los gobiernos del PLD. Te han maltratado a ti también. En este gobierno, yo en momentos difíciles, hay que decirlo así, siempre he apoyado, ¿entienden lo que es? Sí, cuando el presidente Medina fue candidato por la primera vez, aquella que perdió las elecciones, yo estuve ahí siempre apoyando. Cuando volvió y era un candidato que para ganar
le fue difícil, ¿verdad? Oh, sí, es que no prende. Estuve también ahí, ¿entiendes lo que? Y cuando le fue más fácil, ahora, también hemos estado ahí. La verdad es que siempre le he dicho al funcionariato del gobierno que ellos no protegen los liderazgos. Le he dicho así, no lo protegen. ¿Por qué, Willy? Por un asunto que es claro. Mira, alrededor nuestro, en esa campaña, yo hablo solamente contigo, sí, Willy, del tema político, sí, casi, sí, ¿verdad? Pero contigo lo hablo por la confianza y porque sé. Mira, nosotros movimos cantidad de gente. Nosotros hicimos un acto multitudinario, un acto con pocos recursos, un apoyo. Sin embargo, Willy, la respuesta a esos sectores nuestros que nos siguieron ha sido, mire, una respuesta pésima, muy poco reconocimiento a esa gente. No es dádiva, William, no es dádiva, no es que le den. Lo que nos pide a nosotros un pensionado que gana 5.117 pesos y es que su pensión se le eleve pero por lo menos el doble. Tú dices, no es que le den, está bien. No es que le den nada pero a nadie. El gobierno se comporta, el presidente Medina, para poner los puntos y las IES, se comporta nepóticamente. Es decir, agarra a un tipo que no sabe un bledo de lo que va a poner y lo pone en obra pública. A un perito eléctrico lo pone en obra pública. A un arquitecto, por lazos familiares, lo pone en Cancillería primero y después en Educación. Es decir, son pequeños ejemplos. Si te lo enumero, no termino hoy. Entonces, es una posición de patriarca. Yo llegué ahí y toma, y la central de trabajadores que tú representas solicita un proyecto justo para los trabajadores dominicanos que ni siquiera es personalizado y le dan de lado. Así es. ¿Cómo te sientes tú con eso? Lamentablemente eso es lo que se siente, frustración por un asunto que hemos dicho. ¿Cómo yo puedo volver donde esta gente con la que tuve trabajando en ese proceso de campaña? Es decir, ¿cómo yo puedo volver donde ellos a pedir otra vez, por ejemplo, su apoyo? Pues, ¿entiendes? Para el PLD, o sea, que ese candidato, ¿cómo yo puedo volver? Sí. No es Leonel el candidato, Pepe, déjate de cosas. Bueno. ¿Es Leonel? Bueno, sale Leonel. Bueno, entonces, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo a pedir si lo que me van a decir, pero mire, a usted no se le cumplió, usted no hizo aquello, no hizo lo otro? Es verdad que la gente cree en uno, ¿verdad? Y muchas veces, pese a las adversidades, ¿entiendes? La gente como quiera termina, en definitiva, comprometiéndose. Sí, pero amaina, tu poder de convocatoria. Pero el poder, esa es la cara, amaina, porque tú pierdes credibilidad, pierdes crédito. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no por mí, no, pero tú tienes que reforzar los liderazgos tuyos en los sectores, tienes que reforzarlo como gobierno, ¿verdad que sí? Porque para que esa gente mañana te pueda responder y tener la posibilidad de cuando toque una puerta de alguien, esa gente responda porque siente que se le va a respaldar. Entonces, eso son enseñanzas que hay que aprender y que yo veo como que se insiste en no hacerle caso. Ok, para Pepe Abreu, ciudadano, olvídate de lo sindical. ¿Cómo tú ves que lo que yo he definido como el borderline de democracia, institucionalidad o dictadura? Hoy están en el Congreso conociendo los diputados la ley de partidos. Ya aparecieron los danilistas, que no había aparecido ninguno. Lista de nuevo y no aparecen. Y hay 7 de Hipólito que tampoco. 7 diputados de Hipólito y el grupo de danilistas no han asistido al Congreso. Tú como ciudadano, viendo un anteproyecto crucial para el desarrollo democrático del país, ¿cómo lo ves? No me gusta porque siento que tú puedes estar jugando un juego peligroso, ¿entiendes lo que es? Un juego peligroso donde la población se sienta burlada, instrumentalizada y demás, y pierda cada vez más crédito, por ejemplo, un instrumento como el Congreso, hay que decirlo. Ese primer poder del Estado, Willy Paz, ese, independientemente de que no sea así, de que sea letra muerta, pero lo es constitucionalmente, el primer poder del Estado. Entonces, cuando eso pasa y se dan fenómenos de ese tipo y sale cualquier aprobación
¿entiendes? De Sí. cualquier asunto, pierde legitimidad frente a la población. Y la legitimidad hay que mantenerla, porque el asunto ilegítimo da pie a lo que todos sabemos. ¿Y qué podemos esperar? Ya estamos viejos, Pepe, pero ¿qué podemos esperar de ti? Tú, ¿desde cuándo que tú estás luchando por la democracia? ¿Es por la democracia que tú estás luchando? Así es, 42 años por ahí. Mira, ¿cómo tú verías que Danilo se quedara ahí para siempre? Mira, yo digo lo siguiente frente a eso, Willy. Yo digo que el PLD le toca jugar un rol. Recordar lo que le pasó a otro partido, que era grande también y casi absoluto. Pero el problema del PLD es que el PLD, si tú te refieres al PLD a la cúpula, sí. está comprado, a excepción de un grupito que sigue las orientaciones de Leonel. Todo el comité político, a excepción de 2 o 3, está comprado. Es decir, con billetes, porque entraron ahí con billetes. Es decir, Danilo llegó al poder de la mano del PLD, pero le dio un golpe de Estado al PLD sin darse cuenta, porque le cambió la cara al comité político y se hizo mayoría en el central. Entonces, si a ese PLD que tú te refieres, tienes problemas. Yo pienso que tanto el presidente Fernández, profesor Fernández, ¿verdad? Como decimos nosotros, como Danilo Medina, tienen una obligación. ¿Cuál es? Buscar solución a ese conflicto que se ha creado. Pero también esos conflictos buscan más amparo, la permanencia en el poder, amparo ante los graves actos de corrupción que se han cometido en el gobierno de Danilo Medina, sin excluir a nadie. Es decir, en el caso de Brel, el presidente está metido ahí hasta los huesos. Yo lo defendí al principio, pero eso no se puede defender. Él fue que firmó un contrato ahí. Esa planta va por más de $3,000 millones del pueblo dominicano. ¿Y qué piensa Pepe Abreu de eso? Bueno, yo fui de lo que, como tú así mismo respaldé la iniciativa de la construcción de la planta, ¿verdad? Siempre yo respaldé eso, porque sabía que había gente que se oponía por otras razones, ¿entiendes? Sí. Y de más asuntos, pues yo siempre respaldé eso. Yo todavía creo, Lipas, que existe tiempo de la rectificación. Pero ¿cómo después del palo dado? Oye, no. El proyecto de adjudicación de esa, en el, ¿cómo se llama? El expediente acusatorio, la página 14 indica que la adjudicación de esa planta fue a través del soborno. Pero resulta que en la adjudicación de la planta hay 2 tipos, Bichara y Danilo. Porque Danilo es el presidente de CDEE. ¿Tú entiendes? Pero aquí nadie habla de eso. Tú como sindicalista, tú no exiges los derechos del pueblo dominicano en ese sentido. Tú eres parte de esto. Sí. Uno necesariamente tiene que exigir que las cosas marchen. Pero si aquí se puede robar a alguien en el país porque sea presidente de la República, con la mayor calidad posible. Uno no lo puede señalar. Sí, si uno tiene la información, prueba evidente, claro que sí, debe hacerlo. Pero si el Ministerio Público tiene un expediente y es en el Ministerio Público, ¿dónde se desaparece una página? Desapareció una página. La 14, sí. Y nadie se pregunta, ni el procurador se pregunta, ni el mismo presidente de la República, que es jefe del Estado, se pregunta. ¿Qué fue? Es algo duro, sí. Aquí está nervioso esta gente. ¿Y por qué? Oh, ¿por qué estamos hablando? Pepe. Oye, ¿qué es lo que hoy? ¿Jueves? Mañana volvemos viernes. Recuerde que estamos esta tarde en Estudio 88, 88.5 FM en el Interactivo CNI, que esta entrevista va a estar también desde esta tarde en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Visite la página, sígalo haciendo así, que va muy bien. Volvemos mañana. Entonces,